Dios les bendiga muchísimo. Nos da mucho gusto que estén todos ustedes aquí y poder buscar a Dios juntos. Y bueno, vamos a hacer una oración para pedirle que Él nos acompañe en esta reunión. Padre bueno, pedimos de tu Espíritu, Señor, pedimos que tú estés con nosotros, Señor. Que nos enseñes a alcanzar tu gracia, que nos enseñes a alcanzar la victoria y a estar contigo, Señor. Ayúdanos a no solamente ver promesas al aire y posibilidades espirituales, sino a realmente alcanzarlas con tu enorme favor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios nos llama a tener una actitud de conquista porque Él nos quiere bendecir. Él nos quiere dar su gracia, su ayuda. En 1 Corintios 9, versos 24 al 25 dice una invitación a esforzarnos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nos está diciendo que luchemos en un sentido espiritual con una hambre real, con un deseo de alcanzar esa promesa y esa bendición. Y te dice que es como un corredor que se prepara, que se esfuerza, que se abstiene pues de muchas cosas. Quizás regula su alimentación, a sus horas de sueño, a lo mejor se dedica al deporte y perdió oportunidades laborales o de estudio, etcétera, con tal de estar en aquello que ha escogido como una actividad muy importante. Y entonces se abstiene para conseguir un premio. Y cuando corre, pues solamente uno lo obtiene. Entonces ese que lo obtiene es porque realmente hizo un esfuerzo muy grande. Y bueno, Jesús quiere que todos lo obtengamos. Y nos dice que nos quiere dar una corona incorruptible, una bendición enorme. Por lo tanto, hay que esforzarnos. Y de este asunto es de lo que queremos hablar. La verdad es que a veces da miedo ese asunto del esfuerzo y de estar consagrados y buscando a Dios de todo corazón, pero Dios desea que lo hagamos de una forma decidida. Y sobre esa duda que a veces nos da cuando estamos entre decidir entregarnos o no, hay una anécdota interesante, que fue un buque que era el más famoso del siglo XIX, que se llamaba el buque London, y naufragó. Fue uno de los naufragios más famosos, o el más famoso del siglo XIX, así como quizás el del 20, el de Titanic, que es el más famoso. Ese, aunque no lo vemos tan cerca en la historia, fue muy famoso. Iba de Inglaterra a Australia, iba sobrecargado y se hundió frente a Francia por una tormenta. Donde vino la tormenta, le empezó a entrar agua, no la lograron sacar tan rápido y terminó hundiéndose. Y bueno, ese accidente hizo que empezaran a evaluar muchas cosas para evitar tragedias, porque los marinos intentaron rescatar a las personas y había varios botes salvavidas, pero por la tormenta y las dificultades solamente pudieron sacar uno, y entonces uno para tanta gente era poca cosa. Y hay una anécdota que ellos contaron cuando ya llegaron pues los pocos que se salvaron. Nada más 19 personas lograron vivir, más o menos 244 fueron muertos. Y esa anécdota está interesante porque nos enseña a aprovechar las oportunidades cuando las tenemos. Hubo un momento en el que el buque se empezó a poner en posición vertical, que es una posición que pasa previa al naufragio. Y cuando empezó a elevarse, había una mujer que ellos le decían en la lancha que se arrojara para rescatarla, que la querían recoger, y le decían: aviéntense, venga, la vamos a rescatar, la vamos a ayudar. Y ella titubeó, se fue levantando el barco. Y cuando el barco ya está a punto de naufragar, se generan corrientes que son peligrosas, y los marinos lo sabían. Entonces le insistían a ella que se arrojara, que la iban a atrapar, que la iban a rescatar. Y ella finalmente dudó. Ellos pues ya no tuvieron más tiempo para esperar, conocían lo que iba a pasar, se empezaron a alejar en la lancha, y la mujer se quedó gritando arriba del barco que volvieran, volved, les decía, y les insistía, pero ya no había oportunidad. Y entonces pues bueno, finalmente no la encontraron después, y fue una de las anécdotas o de las historias que hubo en el hundimiento de ese buque London. Y bueno, Jesús quiere que no seamos como esa mujer que perdió su vida por andar dudando y por no esforzarse en un momento crítico, ¿no? De confiar y de arrojarse y tener el apoyo de aquellos marinos que le iban a rescatar en esa pequeña lanchita que habían logrado habilitar.
Y bueno, como ella, otros muchos no fueron salvos y hubo una gran cantidad de muertos. Pero Jesús quiere que todos seamos salvos. Jesús quiere que todos tengamos su gracia y su ayuda y su bendición. Y nos dejó en el libro de Romanos, que es el que estamos estudiando para entender el Evangelio, dentro de este estudio de las cartas apostólicas, porque la verdad más importante es el Evangelio, cómo aprender otras verdades si no estamos en esa vivencia con Dios. Y nos da dos referencias muy fuertes para poder encontrar la gracia. Dos formas que te dejan mucha claridad en cómo poder hallar verdaderamente la salvación. Esa gracia, ese favor que Dios da, ese perdón que viene del cielo y que nadie lo da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que aunque tengas angustias o un futuro poco claro, sabiendo que está Dios contigo, no te falta nada. Entonces vamos a ver esas dos referencias muy grandes para lograr alcanzar la gracia. La primera de ellas es presentar a Cristo como aquel que resolvería el problema del mundo de una forma tan radical como ocurrió cuando el mundo empezó en su desviación a Dios a través de Adán. De tal manera que te presenta a Cristo como un anuncio o una antítesis de la caída de Adán y bueno, yo sé que teológicamente suena complejo, pero lo vamos a ir desglosando y vas a ver que te va a quedar bien claro. Primero que nada, recordando a Adán, tú recuerdas de él, venimos todos, Adán y Eva, los primeros seres humanos. Y ese Adán hemos estudiado en las enseñanzas previas que enseñó a la humanidad con su ejemplo a pecar y transmitió las consecuencias del pecado a todos los hombres. Vamos a retomar Romanos 5:12, que lo hemos explicado, pero para iniciar este énfasis de Cristo como el nuevo Adán, dice la Biblia de Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y está recordando exactamente lo que Adán hizo, entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces te está diciendo aquella historia original que hemos escuchado de Adán y Eva, su esposa, y cómo estaban ellos en la presencia de Dios, como Dios quiere que estemos en su presencia, en un lugar hermoso, en el Edén. No tenían concupiscencias, no tenían dificultades, no tenían tendencias a pecar. Dios mismo se paseaba entre ellos. Era un matrimonio con un gran futuro, pastoreados por Dios, teniendo amistad con Dios. Y tenían un corazón puro, un corazón inocente, una vida inmortal, donde no estaban llamados a padecer, a morir. Y conocemos la historia. Adán fue el primer hombre que pecó, descuidó a su esposa, que al rato estaba siendo tentada por el diablo, y cayó ella, cayó él. Y después empezaron a culparse, él culpó a su mujer, culpó al diablo, culpó a Dios inclusive, y se puso a evadir su responsabilidad. Y es muy triste ver cómo Adán empezó a no asumir lo que él había hecho. Y bueno, tuvo consecuencias de eso, porque no parecía una persona arrepentida, sino más bien tratándose de justificar en la carne. Y fue expulsado del paraíso, del Edén, y enfrentó una muerte física, que no estaba llamado a morir. Se enfrentó a una muerte física, aunque vivió muchos años, terminó muriendo, como nosotros también vamos a enfrentar una muerte física. Y también una muerte espiritual, porque se sentía terrible. Imagínate qué horrible desear estar otra vez con Dios, desear otra vez estar en ese lugar tan hermoso, con una compañía tan preciosa, con una mujer que te acompañaba y que estabas en inocencia con ella, y era un verdadero deleite estar con Dios, estar en el Edén, estar en esa gran bendición, y echarlo a perder por una desobediencia que no debió de haber pasado. Y bueno, empezaron a venir consecuencias de ese pecado. Hubo desgracias familiares, como que su primogénito mató a su hermano por celos religiosos y que luego quedó errante en la tierra. Y aunque después empezaron a multiplicar los hombres y hubo algunos de ellos que empezaron a caminar con Dios, la desgracia que trajo Adán lo vio en que él también perdió a uno de sus hijos muerto, el otro amargado, errante, y empezaba a venir muchas consecuencias del pecado que, dice el pasaje que estudiamos, también nosotros aprendimos e imitamos. Porque esa forma en la que entró la desviación, el no considerar a Dios, el no oír sus mandamientos, el no tener comunión con Él, pues es algo que se fue aprendiendo en las familias desde Adán y vino hasta tu familia, mi familia,
y fuimos agregando la maldad a nuestras vidas y estamos en una desviación total. De tal manera que tenemos las consecuencias de esa primer caída de la humanidad. Hoy sabemos que desde una perspectiva física vamos a morir, cosa que no pasaba en la vida de Adán. Cuando Jesús le dijo, oye, vas a morir si haces una desviación a esto, ni entendía quizás totalmente claro lo que era eso, porque no era un concepto que él hubiera visto a otro ser morir, pero debió de haber confiado en Dios y haber obedecido y no haber probado algo que Dios le decía que no hiciera. Finalmente, Jesús es mostrado en el libro de Romanos como el que nos libra del pecado y nos da la vida, y se presenta como si Adán fuera un reflejo de Jesús. Adán trajo el caos, porque empezó el pecado, empezó la muerte, empezaron las dificultades, empezaron las desconfianzas, y luego vino por un hombre que trajo todo eso, viene un hombre también que trae toda la antítesis de aquello, que es Jesús. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y está hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, a veces cuando uno oye la historia de Adán, dices, oye, ¿cómo hubiéramos querido que no me fuera así como en la vida de Adán, ¿no? O sea, que no hubiera caído en pecado, que hubiéramos todos nacido en el Edén, que hubiera sido un lugar totalmente diferente, qué vida tan hermosa sería y qué caminar tan distinto. Hubiera deseado yo también hablar cara a cara con Dios, yo también estar con Él, yo también platicar con Él, yo también tener esa vida de inocencia. Y este mundo caótico, y cuando vemos las noticias y muchos dolores, pues no habría estado si no hubiéramos dejado entrar el mal. Pero dice la Biblia, así como la desobediencia de uno trajo el caos, porque todos fuimos y lo imitamos, tampoco es que seamos una víctima, sino que vimos que Él lo hizo y también nosotros lo hicimos, porque Él tuvo un desvío, pero nosotros hemos tenido un montón de desvíos. Y así te dice, por la obediencia de uno, y realmente el que fue obediente es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, es como una explicación que Pablo da. Uno trajo el caos, otro trae el orden por completo. Y en ese sentido, Jesús es como la esperanza y el que arregla aquello que Adán vino a destrozar con esa caída y que nosotros le seguimos el ejemplo. Entonces, el Padre levanta algo perfecto en Cristo para que nosotros podamos imitarlo y ser obedientes, y dice que podemos ser constituidos justos. O sea, Dios nos puede justificar y nos puede ayudar y nos hace personas nuevas, nacidas de nuevo, que tengamos su gracia y que podamos estar con Él por completo. Siguiendo entendiendo esta figura, el pecado de Adán lo que hizo fue que la ley brillase. En Romanos 5:20, la primera parte del versículo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Estoy leyendo la primera parte del versículo. Entonces, como ya estaba el pecado, ya Adán lo había hecho y todos los demás que venimos detrás de él, Dios manda la ley y nos empieza a decir lo que es bueno, nos instruye lo que es malo, nos da los mandamientos, nos dice que conviene, que no conviene, nos pone la ley en la conciencia, y esa ley nos empieza a acusar por todos lados para que el pecado abunde. Y ahora la ley está muy presente, la concupiscencia revive, o sea, las tendencias que nosotros tenemos a hacer el mal, que es lo que quiere decir concupiscencia, y empieza a ser muy tentador el pecado, te empieza a llamar mucho la atención, y a veces nos llama la atención precisamente lo prohibido, lo que no se debe de hacer, y ahí estamos detrás de eso, queriendo explorarlo, queriendo analizarlo, y cada quien de acuerdo a sus tendencias, porque habrá quien tenga una tendencia religiosa y a lo mejor está muy tentado al orgullo y a la vanagloria de que todo el mundo lo vea, y habrá quien tenga una tendencia al placer y a lo mejor le tienta el irse a emborrachar o el irse a drogar o a lo mejor a fornicar, y las tendencias de cada quien son diferentes, pero el mundo tiene una opción para todo tipo de personas. Y entonces por eso te involucra esa palabra concupiscencia, que es la tendencia al desvío de cada persona según sus gustos personales, según la forma en la que creció, cómo su familia lo influenció, a veces según la edad, pero todos podemos tener tendencias diferentes, y a uno le gusta un tipo de desvío y a otro le gusta otro tipo de desvío, pero el caso es que todos necesitamos a uno, que es a Jesús, para que Él venga y nos enderece y nos ayude, y independientemente del pecado,
Dios viene y nos trae la ley para que la ley sobreabunde y te haga humilde. Y te haga ver tu pecado y te haga decir, no, yo la verdad tengo un montón de desvíos. Tengo muchas cosas por las cuales merezco no estar delante de Dios y me siento culpable. Y entonces puedes ir a ese que es uno que te puede resolver la vida y que te puede justificar. Y no hay otro más que Jesús. Y también explica este libro de Romanos que Cristo por su muerte conquistó la gracia para que el perdón se presentase. Y voy a retomar este versículo de Romanos 5:20, la segunda parte dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces la ley viene y te muestra el pecado. Y cuando lo ves abundante, cuando te das cuenta, tengo un montón de pecados, me siento bastante mal, entonces Dios te revela la gracia. Dios te muestra, hay un favor, hay una oportunidad, te quiero ayudar, te quiero perdonar, te quiero sacar de ese lodazal. Te muestra la ley la enfermedad y entonces puedes, en una actitud humilde, voltear al Salvador para que Él sea tu Señor y para que Él te ayude y para que Él te libere. Y el pecado se presenta abundante, pero más abundante es la gracia. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que realmente tuvieron una situación terrible en cuanto a los hechos que conocieron sus contemporáneos. Por ejemplo, nos habla de un rey que era Manasés, que ese rey era un verdadero pagano perverso que hizo cuestiones gravísimas, como por ejemplo asesinó a sus hijos para sacrificarlos a los demonios. No sé si tú has asesinado, pero él asesinó a los peores que puedes asesinar, porque de por sí el asesinato es pésimo y muy malo, pero a él se le ocurrió matar a sus propios hijos. Y matarlos no por nada, sino por una tontería religiosa de decir, voy a ofrecerle a un demonio a mis hijos. Y eso es terrible, matar a tus hijos. Cuando estamos llamados a protegerlos, a defenderlos, cuando aún en nuestro tiempo los perversos ven por sus hijos, porque muchas veces los delincuentes, la gente mala, el ladrón le roba a otros para llevarle a sus hijos, pero no le quita a sus hijos el pan, o se pelea con otros, o golpea a otros, o mata a otros, pero no lo hace con sus propios hijos. Bueno, pero ese Manasés fue tan perverso que a sus propios hijos, y no porque ningún hombre se lo estuviera pidiendo, sino por ahí sacrificarlos a los demonios. Y además estaba tan en contra de la verdad de Dios, que levantó una imagen del mismo diablo, diabólica, en el templo de Dios. Imagínate, en el lugar donde iban a adorar en Israel, en el templo, levantó una imagen diabólica que te llevaba a una antítesis de lo que debía de ser, porque no debemos de buscar a Dios considerándolo una imagen, porque ninguna imagen lo puede representar correctamente, y más bien se le busca de corazón. Y entonces él puso una imagen que te desviaba por completo y la puso en el templo. E hizo, dice la Biblia, que todo Judá se desviase a la idolatría y a la hipocresía. Entonces él provocó el desvío de una nación. No es como una persona cuando se corrompe y tienta a su familia, o amarga a su esposa, o amarga a los suyos, sino él desvió a una nación. Y los profetas o las personas buenas que le advertían, los persiguió, aún los mató. Dice la historia que él partió en dos a Isaías metido en un tronco, y así es como murió ese profeta a manos de Manasés. Entonces tuvo muchísimos pecados. Manasés fue uno de los más grandes perversos de la Biblia. Pero dice que él alcanzó la gracia. Él alcanzó la gracia. Y vamos a ver el versículo que muestra ese triunfo de la gracia sobre un hombre tan pecador. Segunda de Crónicas 33, versos 12 al 13 dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino, y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces ese hombre tan perverso alcanzó el perdón, alcanzó la restauración. Obviamente tuvo cambios, quitó los ídolos, quitó todo ese tipo de cuestiones, ya no anduvo sacrificando a sus hijos que le quedaban, a sus nietos, a los demonios. Empezó a tener cambios por completo, pero lo que es muy hermoso es que alcanzó la gracia. Y si nos pusiéramos a ver
pues quizás tú no has matado a nadie, o yo no he matado a nadie, o no hemos hecho desvíos para que toda una nación se pierda, como lo hizo Manasés. Pero el caso es que él, a pesar de haber tenido ese tipo de pecados tan escandalosos y tan graves, y tampoco hemos matado a un profeta o a varios profetas, etcétera, él alcanzó la gracia. Y lo que nos está diciendo Dios es que la gracia puede ser para cualquiera que tenga la actitud adecuada y que pueda voltear a alcanzar esa gracia. Y entonces él estaba grandemente humillado en la presencia del Dios de sus padres. ¿Por qué estaba grandemente humillado? Porque se sentía muy pecador, se sentía muy sucio, se sentía muy indigno. ¿Cómo pude haber hecho todo eso? ¿Cómo Isaías estaba hablando la verdad y yo lo fui a matar? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Se sintió terriblemente. No se escondió, no fue hipócrita, no anduvo diciendo, no estoy tan mal o más o menos. No, se fue y se puso en el piso y entonces Dios lo perdonó. Y eso es lo que quiere Dios, que sobreabunde el pecado en nosotros en cuanto al conocimiento, no que nos vayamos a pecar más, sino que entendamos los desvíos y se los pongamos a Dios de una manera clara. Y eso solamente pasa cuando te pones a hacer una introspección, cuando te pones a ver tu vida y te das cuenta y dices, no, yo estoy realmente mal. Y eso hizo Manasés. Y no es el único, también el ladrón en la cruz, que hemos hablado de él, sin esperanza, fíjate la gracia que él alcanzó, sin la oportunidad de restituir, porque pues ya qué vas a hacer estando en la cruz, sin poder bautizarte, sin poder ir a una reunión, sin que un pastor te ayudara, te revisara, te bendijera, nada. O sea, él estaba en la cruz ya para morir, ya habiendo sido pillado, habiendo robado, lo agarran y lo cuelgan ahí al lado de Jesús como un escarmiento. No tenía posibilidad de hacer ningún rito ni nada. Y estando ahí en la cruz, hizo lo que al tiempo que le quedaba era posible. Lucas 23, versos 40 al 43. Y vamos a leerlo juntos. Dice, respondió el otro y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que podía hacer ese ladrón era predicarle al de al lado. No le iba a predicar a Jesús porque Jesús era santo, sino se puso a predicar al otro ladrón que además lo debió haber conocido seguramente, y quizás era su compañero de robos. Y cuando lo veía que estaba ahí maldiciendo o estaba haciendo cosas desviadas, dice, oye, ¿no temes a Dios ni en tu misma condenación? ¿No te pones a humillarte y a buscar? ¿Por qué no te pones a orar? ¿Por qué no te pones a buscar? Era lo que podía, con dificultad, asfixiándose, porque también estaba colgado de la cruz, que es duro, y ahí colgado, pero se puso con dificultad a hablar con su compañero y a reprenderlo. No podía hacer nada más, no se pudo bautizar, no pudo hacer ningún rito, no pudo tomar la cena del Señor, no pudo alabar, no pudo escuchar una campaña. Lo único que pudo es, con el tiempo que le quedaba, esas pocas horas en lo que estaba en la cruz, se puso a ver sus pecados, se puso a reconocer, yo tengo un montón de cosas y es justo. Esto que me está pasando a mí es justo. No se sintió la víctima. No dijo, ay, qué malos, los romanos me agarraron y por qué estoy aquí. Y mira, ¿por qué no se matan ellos cuando ellos también tienen robos y tienen cosas y demás? Dijo, es justo. Yo lo merezco, pero él no lo merece. Él tiene una gracia y tiene un poder y tiene algo diferente. Se puso a analizar muchas cosas en medio de dolores, en medio de problemas, en medio de adversidades, y cuando lo entendió, dijo, él es el que me puede dar la gracia. Pero mira, mi compañero no está haciendo nada, está maldiciendo, está desperdiciando la oportunidad y se le va la vida y nos vamos a morir los dos y él no va a alcanzar esa promesa y está maldiciendo en vez de ponerse a bendecir o a hacer algo, a pedir por su alma en el último momento, y le predica. Era todo lo que podía hacer. De tal manera que la gracia es que Dios te pide las cosas que puedas tú hacer según tu capacidad. Porque sin duda, si estuviera vivo el ladrón, pues ¿qué le diríamos? Bueno, la Biblia dice que tú restituyas al agraviado, y si tú le estuviste robando a una señora, robando a esta, al otro, bueno, paga tus deudas, regresa lo robado, como alguna vez Zaqueo lo dijo, ¿no? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y cuando dijo eso Zaqueo, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, porque
es lo normal que tú restituyas y que pagues aquello que debías, pero él ya no podía hacer nada. No podía hacer nada. ¿Qué podía hacer? No podía trabajar, nada más tenía la muerte y no podía restituir. Pero Dios lo podía perdonar. Porque a la capacidad y a la fuerza que le quedaba al ladrón, dio todo lo que podía. Entonces, esa es la gracia. Que tú das todo lo que puedes a tu capacidad y que Dios la extiende y te ayuda, y de tal manera que la gracia fue enorme y estuvo con Jesús en el paraíso. También Pablo fue otro verdadero perverso, el asesino de Esteban, perseguidor no nada más en Israel, sino internacional de la iglesia, implacable, obsesivo, perseguía, mataba, asesinaba a los cristianos. Y unas pocas palabras de Jesús cambian la vida por completo de Pablo, porque cuando Jesús habla, todo cambia, todo cambia. Fíjate cómo estaba el universo en oscuridad total. Y él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y una palabra de él cambia todo. Y si él le dice a tu alma que seas libre, vas a ser libre. Él cambia por completo todo. Y cuando él le dio unas palabras a ese hombre perverso, asesino y malo, lo cambió por completo. Hechos 9, versos 4 al 6 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te hace esas palabras? Te mete en convicción. ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me atacas? No lo estás haciendo persiguiendo a la iglesia, lo estás haciendo contra Dios, porque la gente muchas veces se pone a hacer daño contra otros hombres, pero no se da cuenta que el daño más grande no es a los hombres, sino a Dios. Y él se puso a ver el pecado contra Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Y vaya que le dijo lo que iba a hacer. Y vaya que el otro lo tomó por Señor, porque al decirle Señor realmente se puso a obedecerle. Por eso es que él predica esa gracia tan grande de Dios, dándote la oportunidad de que tú seas el Señor. Y te dice que si lo recibes, Dios te va a venir y te va a cambiar por completo. Pablo la predica porque él la vivió. ¿Qué vivió? Que siendo un pagano y siendo un rebelde y siendo un necio y siendo un asesino, recibió a Jesús como Señor. Pero al recibirlo como Señor, se refiere a que verdaderamente lo obedeció. Que le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy tu siervo, tú eres el Señor. Se puso a las órdenes ahora de Jesús. Y entonces Jesús le da la gracia. Ve a la ciudad y te voy a decir qué hacer. Y lo primero que hizo fue ponerse a ayunar, a buscar, a orar. Y de ahí Jesús lo restauró, le abrió los ojos, fue un hermano sencillo y le empezó a dar un camino muy grande. De tal manera que el que está explicando la gracia en este libro de Romanos es ese asesino que encontró la gracia en Jesús. De tal manera que aún al peor pecador le puede venir la gracia. Aún al asesino como Pablo. Aún a un hombre que hubiera hecho grandes desvíos como a Manasés. ¿Y la gracia a través de quién? La gracia a través de Jesús. Para el peor de los pecadores. Y por eso te presenta a Adán como una sombra o como una figura de Jesús. Es lo que está diciendo el libro de Romanos. ¿Por qué son parecidos Adán y Jesús? En parte son parecidos y en parte hicieron exactamente lo opuesto, pero los dos tuvieron una oportunidad. Primero, Adán era un hombre perfecto y sin caída. Jesús también era perfecto y sin caída. Y me refiero, obviamente, antes del acto que cometió en el desvío, pero tuvo un caminar perfecto Adán. Adán era hijo de Dios. Y Jesús fue evidentemente el Hijo de Dios enviado por el Padre para bien de nosotros. Adán y Jesús estaban llamados a vivir eternamente. Y Adán representa a la humanidad como aquel que originó a todo ser humano. Y Jesús también representa a la humanidad como aquel que era el Hijo del Hombre y vino a ser nuestro sacerdote y aquel que enderezara nuestros caminos. La diferencia entre ellos es que escogieron caminos totalmente diferentes e impactaron al mundo en un sentido opuesto. Adán representa la caída. Jesús representa la restauración.
Adán representa a aquel que cambió el mundo para mal, porque todo fue corrompido después de Adán. Se puso una espada que se revolvía y que no podía regresar al Edén, y espinos y cardos produjo la tierra y fue maldita, y ahora tenías que trabajar mucho más para que te produjese, y había que esforzarse más, y con el sudor de tu frente ibas a tener que trabajar duro para poder comer. No era así, era mucho más sencillo que la tierra produjese, pero cambió el mundo para mal. Jesús restauró el mundo para bien. Él viene y te da esperanza en el alma. Él viene y te cambia todo. Adán desobedeció tomando el fruto prohibido. Jesús obedeció tomando la copa que el Padre le mandó y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Él también tuvo la oportunidad de tomar lo prohibido, no tomarlo, de decir me la bebo o no me la bebo. Igual que Adán tuvo la oportunidad, voy a obedecer o no voy a obedecer. Jesús también tuvo la oportunidad. La diferencia es que Adán desobedeció y Jesús obedeció. Aunque la copa no era nada más por una tentación de probar algo nuevo, como fue en el caso de Adán, sino era una copa que era una cuestión terrible, donde ibas a ser asesinado brutalmente en una paliza y después crucificado, pero la tomó. Adán dejó la creación bajo maldición. Jesús trajo la bendición a toda la creación. Adán cerró el cielo para los hombres. Jesús abre el cielo. Jesús es la puerta. Jesús es el camino para ir al cielo. Te da el camino de regreso. Aquella espada que se revolvía y que no podías volver a entrar, y que cuando Adán veía el Edén de lejos y decía lo deseo, y la espada estaba ahí, no, si te acercas te mata la espada. No hay forma de entrar si Dios no te deja entrar. Adán decía: es imposible entrar. Yo estaba ahí. A lo mejor veía en ese árbol, yo jugaba. En ese lugar yo me deleitaba. Ahí platiqué con Dios. Lo veía de lejos. Ya no puedo regresar. Jesús abrió la entrada al cielo de nuevo. Adán descuidó a su esposa y dejó que el diablo la tentara por no andarla cubriendo, y cayó ella y cayó él. Jesús cuidó a todas las mujeres. Es la antítesis de lo que Adán hizo con Eva. Mira a la adúltera. Cuando nadie tenía compasión de ella, la querían matar. Jesús no la condenó. Le dijo: ve y no peques más, no te condeno. Mira a la mujer samaritana con 5 maridos, y el que ahora tenía no era su marido, y una vida sin propósito y con muchos intentos humanos de tener un hombre y otro, hasta que dijo: no está en los hombres la solución, no está en un matrimonio o en otro, está en algo más. Y buscó a Dios. Mira a la mujer de flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos y que nada más se acercó sin siquiera pedirle algo a Jesús, nada más tocó la orilla de su manto, ni siquiera su piel, la orilla de su manto, su ropa. Y tenía tanta compasión y tanta misericordia Jesús, y amaba tanto a las mujeres, que aunque toques mi ropa, salió poder de él y la sanó. Mira a la mujer sirofenicia, que había echado a perder a su hija y estaba grandemente influenciada por un demonio, y Jesús la escuchó. Mira a Marta, afanada y turbada, y Jesús la enseñó. Mira a María. Mira a la viuda de Naín, que ni siquiera se lo pidió. Nada más iba a enterrar ahí a su muerto. Y Jesús se acercó y la consoló. ¿Hay alguna mujer a la cual Jesús no hubiera atendido? No. A todas las atendió. A todas las amó. Porque sí hay hombres a los cuales Jesús no atendió, como Herodes, que había despreciado las oportunidades de Juan el Bautista, pero no hay mujeres. Jesús es la antítesis. Jesús atendió a la mujer, la bendijo, la ayudó. Adán introdujo el pecado, Jesús introdujo la justificación. Jesús es el restaurador de lo que Adán y nuestros pecados hicieron. Por tanto, así como el estudio del pecado te lleva a ver el pecado original, el primer pecado, el de Adán y Eva, y el primer desvío, y nosotros hemos hecho un chorro de pecados más, también el estudio de la gracia te lleva solamente apunta a uno solo que pueda dar la gracia: Jesús. 1 Timoteo 2, versos 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Solamente hay uno que da la gracia: Jesús.
Entonces, en esta forma en la que Pablo te enseña a alcanzar la gracia, ¿a quién apunta? A Jesús. No hay otra. Es Jesús. No es el hombre. No son las técnicas. No es ir a una campaña, aunque no digo que está mal. No es ir a leer una revista, un libro, etc. No digo que esté mal. Te puede ayudar. Porque hay material, no sé, como el Progreso del Peregrino, que a muchos han encontrado su salvación con ese tipo de materiales a lo largo de muchos cientos de años. Pero pues te sirve el material si te lleva a Jesús. Porque lo único que hace es explicarte la gracia para llevarte al dador de la gracia que es Jesús. Cualquier ayuda que nosotros dispongamos sirve si te lleva a Jesús. Y si no te lleva a Jesús, no hay nada, porque no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra forma de entrar al cielo que no sea a través de Jesús. Entonces lo primero que Pablo hace es, así como Adán trajo el caos, Jesús trae la victoria. ¿A quién tienes que ir a ver? A Jesús. Y usa después otra segunda referencia para poder entender la manera en la que debemos ir a Jesús. Porque dijimos que eran dos, ya vimos la primera. La segunda viene a través de su bautismo y del bautismo al cual nos invita a nosotros. De tal manera que no solamente estemos enfocados en la muerte de Jesús, sino en la comprensión completa de lo que Él hizo por nosotros. Y es tan importante que la comprensión de la muerte de Jesús, varias veces en la Biblia se hace énfasis para que los hombres la tengamos presente. Por ejemplo, hay dos ritos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la muerte de Jesús. El primero de ellos es la Cena del Señor, donde Jesús mismo la presentó como el pan y el vino, y dijo que eso representaba su cuerpo que era molido por nosotros, y que el otro representaba su sangre que era derramada por nosotros, y que nos estaba mostrando a través de esa última cena con sus apóstoles que Él daba la vida por la humanidad. Y es un recordatorio de lo que Él hizo. Pero también hay otro rito, que es el bautismo, el segundo rito del Nuevo Testamento, que está enfocado en la limpieza que es ganada por la sangre de Jesús en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros. El segundo rito, el bautismo. Y los dos te llevan a un hecho de Jesús, la muerte. Y de hecho la muerte de Jesús se reconoce tanto en la Biblia que dice, cuando te describen a Jesús en el cielo, que Jesús se dejó las marcas en las manos, de sus manos traspasadas, para que cuando lo veamos, digamos, ¿cómo hiciste tú eso por mí? ¿Cómo tú sustituiste mi culpa en la cruz? Más ganas te van a dar de amarlo y más ganas te van a dar de adorarlo. Y ya no va a haber Adán que quiera salirse del cielo, ya no va a haber persona que quiera desobedecer, porque cuando ves un ser tan amoroso, tan lindo, que sufrió tanto por nosotros, qué locura sería hacer otra vez este caos de desviar a la humanidad. Y es la manera en la que Dios endereza todo a través de Jesús. Es tan importante la muerte de Jesús que hay una profecía donde se va a desatar los eventos del tiempo final y te presenta Juan una imagen del cielo y cuando decían, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos, de abrir el tiempo final y de que vengan todos esos eventos que van a desencadenar el fin del mundo? ¿Quién es? Y después de un periodo de silencio en el cielo, el Cordero es digno. Porque dio su sangre, porque dio su vida por la salvación de la humanidad. Y solo Él es digno de abrir el libro y tomar los sellos y desatarlos y demás. ¿Por qué? Porque murió por la humanidad. Y de nuevo te enfoca a la muerte. La cena del Señor te enfoca a la muerte de Jesús. En el cielo le dan dignidad por la muerte de Jesús. En el bautismo se reconoce la limpieza que Dios trae por su muerte. Todo tiene que ver con la muerte. Y vamos entonces a entender esa figura del bautismo que te hace pensar en algo especial de Jesús. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y aquí empieza la introducción al bautismo. Y antes de leer completo el versículo, quiero explicar, bautizar quiere decir sumergir. Y era un evento en donde la gente se sumergía en un río, en una alberca, etcétera, en donde sea, te puedes sumergir de una manera completa, donde el agua entra seco, sales mojado, y tiene un símbolo que te cambia por completo Dios, así como entras seco, sales mojado, entras con vida, sales sin vida, y es un rito, como te decía, cristiano, que refleja la limpieza que solamente Dios da.
en donde la persona hace un testimonio público, porque se hace público, y dice, Jesús vino y me restauró, Dios me restauró de mis pecados y ahora me hizo una nueva persona. Y para entender ese bautismo, vamos a recordar cómo inició esa práctica en el Nuevo Testamento. Mateo 3, versos 5 al 8 dice, hablando de Juan, que su apodos, la forma en la que lo reconocían era el bautista, o sea, el restaurador, el que traía limpieza a las personas y sellaba la limpieza con un bautismo. Mateo 3, versos 5 al 8 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Mira que era un testimonio público. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mucha gente iba a ver los bautizos de aquellos que habían cambiado su vida y que confesaban sus pecados. Y ahí públicamente la gente lo veía y lo sabían, porque eran lugares más pequeños, sabían quién era prostituta, sabían quién era ladrón, sabían quién era mentiroso, sabían quién engañaba, y de repente lo veías ahí confesando sus pecados y luego bautizándose, y generaba mucha meditación en todos. Y luego dice, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, que eran los religiosos de las dos corrientes más fuertes que había en Israel, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no era que las personas fueran a decidir si se bautizan ellos o no y estuvieran en su elección, sino era la elección de Dios de si habían recibido la gracia o no. ¿Cómo sabes que recibió la gracia? Porque la persona cambió. Si hay limpieza, entonces podía haber bautismo. Y si no había limpieza, no podía haber bautismo. ¿Qué tenían que hacer antes de bautizarse? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de corazón y luego se da el bautismo. Dios viene, te permite, te lava, etcétera, y cambias tu corazón y después podía venir ese bautismo. Entonces no es como andarnos mojando unos a otros simplistamente a cualquier persona que lo pide ya, ¿no? Lo importante es enfocarnos en el cambio de corazón y después el acto físico del bautismo es algo que tiene sentido cuando ya hubo un arrepentimiento y un cambio de vida, y que es un acto hipócrita si no hay ese arrepentimiento primero. Volvemos a Pablo, Romanos 6:3, ya explicando Pablo más profundamente el bautismo, porque a diferencia de Juan el Bautista, Pablo entendía el significado porque había visto la película al final, por así decirlo. Él había visto ya la historia de Cristo en la cruz, que Juan el Bautista todavía no lo había visto. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate qué interesante. Bautizar quiere decir sumergir. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿en qué nos sumergimos? En su muerte. En su muerte. Porque la razón por la cual Jesús puede restaurar a la humanidad es por la muerte. Porque Él murió. ¿Qué hizo Jesús cuando Él murió? Tomar el lugar del pecador, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Quién iba a morir en la cruz? ¿Te acuerdas quién iba a morir? Barrabás, ¿no? Y lo estaba presionando Pilato muchas veces para que Barrabás muriera en la cruz. Y les puso al peor y al mejor, etc. Y la gente en su ceguera terminó escogiendo a Jesús. Pero el que estaba la cruz para la muerte era Barrabás, que era de lo peor, que era un hombre ladrón, que era un hombre que mató en una revuelta, que era un enemigo del Estado, que era una persona no digna y que era una persona que iba a morir en la cruz. Y de repente, en un acto físico enorme, tiene la fortuna, para Barrabás, de que alguien lo sustituya. Y ahora Barrabás queda libre y lo sacan y lo sustituye un justo, Jesús. Eso es en un sentido físico. Pero en un sentido espiritual, nos sustituye a ti y a mí. Porque nos da una oportunidad de que nuestros pecados sean llevados por Él en la cruz. Y eso es lo que implica para nosotros. Entonces, Jesús muere en la cruz para pagar el pecado de otros. ¿Cuál era la consecuencia de nuestro pecado? Que debimos haber muerto, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, así como cuando Barrabás salió de ahí, dices, pues qué rayadota me llevé, que murió un justo por mí, y ahora yo ya no soy culpable,
y soy libre ante la ley, ya no me van a pedir más del robo, ya no me van a pedir más de haber matado, ya no me van a pedir más de nada, porque soy libre, porque Jesús murió por mí en la cruz. Entonces, un pecador indigno, un pecador sucio, un pecador que Pilato vio al peor pecador y se los puso ahí a hacer la comparación, fue el que terminó siendo sustituido por la gracia de Jesús en un sentido físico. Y esa figura física no es otra cosa más que un reflejo espiritual, porque nosotros somos ese pecador en un sentido espiritual, que somos tan indignos o más que Barrabás. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo no solamente es un acto que refleja una vida nueva, una limpieza. ¿Sabes también qué refleja? Un funeral. Un funeral. Así como cuando vas a enterrar un muerto y estamos todos llorando cuando estamos en un entierro y bajas al cuerpo y lo metes en la tierra y luego le pones la tierra y ya se quedó allá abajo y nunca más va a venir. Entonces nosotros somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Entonces, cuando una persona se bautiza y se hace para atrás, ¿qué está reflejando? La muerte. La muerte. Estoy simbolizando lo que Jesús hizo por mí. ¿Cómo lo hizo? En la cruz, muriendo por mí para darme una esperanza. Yo soy ese Barrabás al cual Jesús sustituyó. Yo soy el que merecía estar en la cruz muerto. Y ahora venimos a mi entierro. Venimos a mi entierro. Y viene simbólicamente mi muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, porque ¿qué le pasó a Jesús después de que Él fue sepultado y le pusieron la piedra y todo lo demás? Se fue a la tierra y ¿qué le pasó al tercer día? Resucitó. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros morimos? Acto que está simbólicamente reflejado en el bautismo. Después, ¿qué pasa? Resucitamos. Entonces, ¿cuándo viene la vida nueva en la salvación? Cuando morimos. Tenemos que morir para que pueda venir una vida nueva. No podemos decir que Jesús medio murió porque si no, no fuera resurrección. Nada más fue una megapaliza que le dieron y luego se levantó de la paliza y entonces no es una resurrección. Eso le pasó a Pablo varias veces. Lo dejaron medio muerto y no lo mataron bien y luego se volvió a predicar, pero no es que hubiera muerto. No, una resurrección es que murió bien. Como en la resurrección de Lázaro, que cuando Jesús quiso abrir la tumba de Lázaro, sus hermanas le dijeron: oye, ya maestro, pero es que ya apesta el cuerpo, ya está podrido, ya tiene descomposición, ya está mal, ¿cómo vamos a abrir la tumba? O sea, ya está muy degradado. ¿Por qué? Porque está bien muerto. Y entonces creemos en esa resurrección porque sabemos que estaba bien muerto. Entonces cuando Jesús dice: nosotros somos sepultados juntamente con Él para que seamos resucitados, ¿cómo debemos de estar? Bien muertos, ¿no? Bien muertos. No medio muertos, sino bien muertos. De tal manera que la muerte de Cristo refleja nuestra propia muerte en cuanto a la pasada manera de vivir. Y esto se simboliza en el bautismo. Romanos 6, versos 6 al 8 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, te está explicando, la crucifixión es una sustitución, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él toma mi lugar en la cruz, igual que tomó el de Barrabás. Barrabás era totalmente indigno de que Jesús, un ser tan grande, tan hermoso, tan digno, tan puro, que sea el creador del universo, ahora lo cuelgues en una cruz para pagar los pecados de ese miserable. No merecía Barrabás ser tratado así. Es una gracia enorme la que le tocó a Barrabás.
Pero ¿quién la pagó? Jesús. Nosotros tampoco merecíamos que Él, en un sentido espiritual, tomara nuestro lugar en la cruz. Es una gracia enorme. Pero, ¿qué hizo Jesús para pagar esa gracia? Dar su vida. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué estamos nosotros llamados a hacer? Dar la nuestra. Porque si me sustituyó, entonces yo estoy llamado a ser aquel que murió en la cruz, ¿no? Estoy llamado a matar el egoísmo. Estoy llamado a dejar el pecado. Estoy llamado a enterrar mi viejo hombre. Estoy llamado a renunciar a aquello que estaba muy agarrado y que era mi ídolo y que no dejaba. La soberbia, la hipocresía, la maldad, la lujuria. Estoy llamado a enterrar todo aquello. Él muere y yo muero. Eso es el bautismo. Mira, cuando nosotros vamos a trabajar, tenemos derechos y tenemos responsabilidades. Y tú cuando te vas a contratar en alguna empresa, pues empiezas a platicar para ver si llegan a un arreglo y te hacen una oferta de cuáles son tus derechos y tus responsabilidades y te dicen, mira, tú vas a trabajar de tal hora a tal hora, tienes este horario, vas a trabajar en este lugar, a lo mejor tienes disponibilidad para viajar porque a lo mejor eventualmente vas a tener que ir a otro lugar, etcétera, y vas a tener en compensación por tu esfuerzo tantas vacaciones, te vamos a pagar tanto a la quincena, vas a tener seguro médico, ya sea del IMSS o a lo mejor de gastos médicos en alguna empresa, etcétera, y tienes compensaciones. Pero nadie llega a trabajar y le dice, oye, vengo a que me pagues la quincena. ¿Y qué crees? No, mi esposa necesita esto, dame el seguro, ¿no? Y oye, mándame de vacaciones. Y nadie hace eso. ¿Qué harías si llega alguien que no ha trabajado y te pide todo eso? Y tú eres el gerente o el dueño de la empresa. Pues no se lo vas a dar. ¿Por qué? Porque es un dar de dos partes. Tú trabajas, yo te compenso con tu ingreso y tienes vacaciones y tienes tu seguro y tienes todo lo demás. Si no trabajas, no tienes nada. Entonces es como una cuestión donde cada quien pone su parte. ¿Cuál era la parte de Jesús en el justo por los injustos? Pues que el justo pone su vida por los injustos y muere por nosotros. Para tomar ¿qué? El lugar nuestro en la cruz. Y ahora no podemos decir, ay, qué padre, ya quiero los beneficios solamente y yo ya tengo el cielo ganado. No, tienes el cielo ganado si tú también te pones en la cruz. Si tú también mueres, si tomas tu parte. Y Cristo toma la suya y tú tomas la tuya. Entonces no podemos pedir los beneficios conquistados por Jesús si no estamos dispuestos a morir al egoísmo y morir a aquello que nos hizo caer en pecado. Solo tenemos derecho a pedir su gracia si hicimos nuestra parte. Si queremos su gracia y no hacemos nuestra parte, es tan ridículo como que alguien venga y te diga, oye, dame vacaciones, dame mi sueldo, dame esto, y no se puso a trabajar. Nadie le va a dar un peso a una persona así. Y sabes que Jesús tampoco le va a dar su gracia a una persona así. Por eso es ridículo cuando dicen la gracia barata de Cristo y te lo presentan como, no, si tú nada más haces esto y lo otro, es una oración simplista y vive como te dé la gana. No es así. No es así. Es Jesús hizo su parte. Yo hago mi parte. De tal manera que así como Jesús resucitó, nosotros podemos tener una vida nueva. Romanos 6, versos 5 y versos 8 al 9 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, fíjate qué tan fuerte te pone la figura de la muerte. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así como cuando plantas un árbol, ¿cada cuánto mueves un árbol plantado? Nunca, ¿verdad? Ya que se levantó, se queda ahí, se está plantado y ya quedó por siempre ahí. No andamos moviendo árboles de un lado a otro, se quedaron estáticos. Entonces Dios quiere que esa verdad de la semejanza de la muerte de Jesús quede plantada en nuestro corazón para siempre. Así, porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza a su muerte, así también lo seremos en su resurrección. O sea, tan como mueres con Jesús en la cruz y dices, ahora yo muero a mi egoísmo en la cruz, así Jesús viene y te dice, te voy a resucitar. ¿Crees que Jesús resucitó? Tú vas a volver a tener vida también.
Vas a tener esa experiencia espiritual. No va a ser un cuento que alguien te diga que lo tuvo, que no. Vas a oír a Dios y vas a ser enseñado por Dios y Dios te va a dar vida nueva y Dios te va a dar bendiciones y gracia. Pero ¿qué necesitas? Ser plantado en la semejanza de su muerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que dio a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es para toda la humanidad. Pero ¿por qué muy pocos la alcanzan? Porque no queremos ser plantados juntamente con Él en semejanza a su muerte. Tenemos que reconocer para después tener vida nueva. Si no hay muerte, no hay resurrección. Jesús no hubiera resucitado si no hubiera muerto. Tú no vas a tener vida nueva si no mueres. Hay que renunciar al yo. Hay que matar al viejo hombre. Hay que poner nuestra vida de pecado en la cruz para que pueda venir la vida nueva. Y mira, Jesús quedó bien muerto. No quedó medio muerto, quedó bien muerto. Porque los romanos, que eran expertos en matar a las personas en la cruz, y porque cuidadito y se te fuera uno vivo, porque entonces lo que decía la ley es ahora tú vas a poner la vida por él. Entonces cuando estaban ahí los tres cuerpos de los dos ladrones y de Jesús, vieron a los ladrones y le cortaron las piernas. ¿Por qué le cortaron las piernas? Porque las piernas te sostienen el cuerpo y pues puedes evitar la asfixia a través del apoyo de las piernas un poco. Pero cuando te cortan las piernas, ya quedas colgado y ya no vas a tener fuerza con los brazos para poder evitar la asfixia. Entonces lo que hacen es, te las cortan y terminas sin tener fuerza para levantarte y volver a respirar y mueres asfixiado. Es una manera de acelerar la muerte cuando le cortaron las piernas a los ladrones. Pero cuando llegaron a Jesús, ¿qué hicieron? Probaron si estaba muerto o no. Y para ver si estaba muerto o no, le clavaron una lanza. ¿Y qué salió de la lanza? Lo dice la Biblia, sangre y agua. ¿Y qué quiere decir que hubiera salido una mezcla de sangre y agua? Muerte. ¿Por qué? Porque ese líquido pleural que hay alrededor de los pulmones se acumula en los que murieron por asfixia o paro cardíaco. Y Jesús, que había tenido un tratamiento mucho peor que el de los ladrones, porque le dieron una paliza, la corona, todo lo que le hicieron, pues murió más rápido y es normal. Entonces cuando le clavaron la lanza en el costado, cerca del corazón y los pulmones, sale sangre y agua. ¿Qué quiere decir? Está muerto. Y entonces hay otra profecía que se cumple, no será quebrado hueso suyo. Y no le quiebran las piernas como se la quebraron a los ladrones. Pero de nuevo, sangre y agua te llevan ¿a qué? A comprobar la muerte. ¿Y la sangre qué te recuerda? Otra vez a la cena del Señor. Esta es mi copa, que mi sangre que por ustedes es derramada, la muerte. ¿Y el agua qué? Al bautismo. ¿Qué es? Voy a sepultar mi viejo yo para nacer de nuevo en limpieza. De nuevo en la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con todo esto? Hay que ver a uno que es el Salvador. ¿Pero en qué parte me enfoco? En la muerte. En la muerte de Jesús. Y en esa muerte es como podemos tener vida y podemos vencer la tentación. Romanos 6, versos 11 y 12 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿Jesús estaba bien vivo o bien muerto cuando le atravesaron la lanza? Estaba bien muerto, ¿no? Por eso no le cortaron las piernas. Dice que así como Él murió bien y por eso resucitó bien, tú te consideres muerto al pecado. Que mueras bien, que dejas el pecado, que puedas decir esto era en mi vida pasada. Y cuando te vayas a bautizar, estés dispuesto a decir, es la ceremonia de mi entierro. Esto era, pero ya no soy. Era, pero ya no estoy en esa muerte, estoy vivo en Cristo Jesús y Dios lo ve. Él murió al pecado, Él se arrepintió,
Él cambió, Él se apoya en mi muerte y en mi gracia que gané por Él en la cruz para poder tener esa vida nueva y por lo tanto se la extiendo. Pero si te ve todo contencioso, si te ve alegón, si te ve deseoso, no, sí tengo estos pecados pero estos no, y estás ahí negociando, pues no hay gracia. Porque la gracia es aún para el peor de los pecadores, como para Manasés, que era un verdadero perverso, y la alcanzó. Pero no se justificó, sino lo confesó. Y no podemos ir con un costal de mañas y tratando de salvar nuestra vida. El que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Quieres una vida nueva? Tienes que perder tu vida. Es como una mariposa cuando nace oruga y es así un insecto pequeño y lo vimos en la primaria y lo estudiábamos y sale la oruga, se hace el capullo y luego pum, viene una metamorfosis, cambian sus células por completo, salen las alas y vuela. Nunca más va a ser oruga, va a ser mariposa. Esas referencias en la naturaleza Dios nos las dejó para que entendamos. Por así decirlo, la oruga muere y nace la mariposa. Muere nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestra maldad, nuestra religiosidad, tu nombrecito que te gusta mucho guardarlo. Y ahora te gusta guardar el nombre de Jesús. Muere la cobardía y nace el valor. Muere la pereza y nace el esfuerzo. Muere el pasado. Un hombre necio, rebelde y alegón con Dios que todo el tiempo está contendiendo a una persona dócil que busca a Dios y que sigue su voz. Eso es. Entonces, ¿para quién es la gracia? Para aquel que se enfoca en Cristo y que muere en su vieja pasada forma de ser. Cuando se da esta gracia, por medio de matar el egoísmo y nacer para Cristo, Dios viene y nos trae una vida nueva. Romanos 6, versos 17 al 18. Seguimos leyendo, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces se da un cambio. Ya no eres siervo del pecado. Dios te extiende la gracia. Y Dios te hace siervo de la obediencia. Y la obediencia te hace matar el egoísmo y te hace vivir para Dios. Entonces, de nuevo, todo está centrado en Jesús y todo viene por su muerte. Colosenses 2, versos 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es esto de que nos dio vida juntamente con Él? Es presentar: Dios, soy culpable. Dios, tengo un montón de cosas mal. Tantas soberbias, tantas lujurias, tantas maldades, tantos robos, tantos abortos, tantas cosas mal. Soy culpable. Estoy muerto. Mi carne es incircuncisa. Un montón de veces no me he apartado para ti, porque circuncidado quiere decir apartado para Dios. No, yo no me he apartado. Me he ido a revolcar muchas veces en muchos pecados y estoy muerto. Y te presentas como un ser muerto en la cruz, como Jesús estuvo muerto en la cruz. Y entonces anula el acta de los decretos que te era contraria, aquella condena, aquella hoja donde te da el juez y te dice: tú eres culpable y tu sentencia es la separación eterna de Dios. Te la anula, ya no hay culpa. Así como se la anularon a Barrabás, ya te puede salir, salió libre, aunque era ladrón, salió libre. Es la gracia que ganó Jesús para un miserable en la cruz. ¿Quién quiere decir: voy a matar mi egoísmo, voy a ser para Dios? Solo cuando estamos dispuestos a eso nos anula el acta de los decretos que nos era contraria y la clava en la cruz.
Todo se resume por entender la muerte de Cristo. Y por eso Jesús, cuando predicaba, invitaba a una vida nueva, lo hacía motivando a tomar la cruz para que, muertos al pasado, vivamos una vida nueva. Lucas 9, versos 22 al 24, dice Jesús hablando y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ¿cuál es el mensaje que predicaba Jesús? Cuando sabía que era necesario que padeciera muchas cosas y que iba a ir a la cruz y que iba a morir y a resucitar. Sí, pero todo ese mensaje y ese acto tan grande de amor solamente puede servir en la humanidad si tomas tu cruz y me sigues. Porque ese acto que yo voy a hacer va a ser liberador para tu vida y va a traer salvación y te va a hacer resucitar conmigo si tú tomas tu cruz. Y la cruz no es otra cosa más que un instrumento de muerte. La cruz es con lo que mataron a Jesús. Entonces, es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él murió por mí. Yo merecía estar en la cruz. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy muerto al pasado. Es eso. Y tú le podrás dar 1000 vueltas y podrás hacer y contender y ponerte necio y hacerle todo lo que quieras, pero evade la cruz y nunca vas a hallar la salvación. Y entonces, detrás de esa gente que está 1000 veces en muchas campañas y oyendo muchas veces 20, 30, 40, o si quieres toda la vida de años en una religión y nunca haya la salvación, es porque evades la cruz. No hay otro mensaje, no hay otra forma. La puedes tomar y decir: yo me pongo en la cruz y voy a matar el egoísmo, o puedes evadirlo por siempre y estar haciendo actos que no te van a llevar a nada. ¿Quieres resucitar? Muere bien. Esta cruz hacía que Pablo no estuviese dependiendo de legalismos, sino de la vida implantada que le puso Cristo dentro de él. Gálatas 2, versos 19 al 20, dice la Biblia: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sí tengo un cuerpo y vivo en la carne y tengo un cuerpo, pero mi cuerpo es para Dios. ¿Quién quiere hacer eso para Dios? No es que ahora la ley lo trae condenado todo el tiempo y que tiene un costal de mandamientos y está pensando si me arrepentí, si no, si esto es lícito, si no. No. Es decir, maté el egoísmo, lo puse en la cruz y ahora vivo con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Él murió por mí, yo también muero por Él. Es eso el mensaje. Le podrás dar 1000 vueltas, podrás hacer todo lo que tú quieras y complicarlo cuanto quieras, pero en el fondo tú sabes que lo que hay es que no quieres tomar la cruz. ¿Quieres ser salvo? Solo hay un Salvador, Jesús. ¿Quieres que la gracia que Jesús sea eficaz en tu vida? Solo hay un camino, la cruz. Mata tu egoísmo en ella. Mata tus pecados en ella. Muere tú en ella. Y vas a tener una vida nueva. No va a venir una vida nueva si no mueres. No va a venir. Le podrás dar 1000 vueltas y todo lo que tú quieras, pero no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra forma de entenderlo, no hay otra manera de regresar al cielo. Solo hay un camino y solo hay una puerta, que es Jesús. Y Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Es eso. Y Él te ve cuando tomas tu cruz. Y Él te ve cuando estás muerto en tus pecados, desesperado y sintiéndote culpable y mal, postrado como alguna vez lo hizo el rey perverso Manasés, y halló la gracia. Y te extiende su gracia, la que le dio a Pablo, la que le dio a tantos hombres, a Zaqueo,
a Mateo, a Pedro. Todos ellos con pecados diferentes, pero no se anduvieron excusando o escondiendo. Fueron y pusieron su vida delante de Jesús. ¿Sabes qué hay detrás de esas falsas conversiones? De que nada, me convierto, pero voy, acepto y hago como que sí, como que no, o sea, sí, pero no. Puro egoísmo. Puras negociaciones con Dios. Tienes un estuche de 100 pecados y dices, no, quiero dejar 50, pero estos no, estos sí. Y llegas con Dios como a regatear. Oye, el Padre no regateó contigo. Él mandó a su Hijo a la cruz a morir. No dio medio a Jesús. No le golpearon una mano, le golpearon las dos. No le atravesaron un pie, le atravesaron los dos. Le golpearon toda la espalda. Lo dejaron todo molido. Él murió por ti. ¿Tú por qué no puedes morir por Él? ¿Por qué sientes que eres tan digno, tan grande, o tan digno de consideración que Él puede morir por ti y tú no por Él? Dios nos llama a dar la vida. El religioso quiere formas propias, ritos y su manera egoísta y soberbia de hacer las cosas. No es a tu manera, no eres tú, es Jesús. Tú no eres la puerta, tú no eres nada. Tú eres una persona que necesitas ir a Jesús para que Él venga y te ayude. Es Jesús el que te va a salvar, no tú. No son tus ritos, no son tus necedades, es Jesús. ¿Qué hacemos? Tomar la cruz. Ir a Jesús y tomar la cruz es la salida para encontrar la salvación. Tómala, la vas a hallar. Niégala, ándale, hazte bolas, métete a 100,000 campañas y haz todo lo que quieras, pero en el fondo sabes que no lo quieres hacer. Y no va a haber salvación para ti porque no hay otro camino. No hay otro mediador, no hay otro salvador, no hay otra forma de llegar al cielo que no sea así. Cuando Dios te vea postrado, el Padre, y cuando Jesús diga, yo morí por Él. Y Él te toma de la mano porque te ve arrepentido y sincero y te lleva al Padre y el Padre te abre la puerta y entres a la gracia. Es el único camino, es la única forma. No hay dos formas, hay una forma. Concluimos expresando que aún en el caminar cristiano, esta cruz nos puede salvar de todo tipo de problemas. Romanos 5, versos 9 y 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces la muerte es solamente el inicio de una nueva vida. Y si siendo enemigo, necio, soberbio, fuiste reconciliado y traído a la familia, ¿cómo no te va a guiar todos los días? ¿Y cómo no te va a ayudar todos los días? ¿Y cómo no te va a dar una mano todos los días? Imagínate ese Manasés con tanto muerto, con tanta persona que hizo daño, etcétera. Viene, lo perdona, lo toma como hijo. Si eso hizo cuando estaba bien impío, ¿qué no va a hacer ahora que es su hijo? ¿Cómo no te va a ayudar a ti? ¿Cómo no te va a dar su mano? Todos los días te va a dar su mano y te va a ayudar. Entonces la cruz es el inicio, es pasar la puerta y estar en el camino con Jesús por siempre, porque Él está vivo. Y lo ves como un Dios diferente, como un Dios vivo, como un Dios bueno, que viene, te ayuda, te levanta y te hace salvo por su gracia. Amén. Vamos a meditar en este mensaje antes de despedir la reunión. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una pequeña reflexión con Dios. Quizás Dios te está aclarando muchas cosas. Quizás Dios te está mostrando el camino más sincero, franco, y no te hagas bolas. Sé franco y pon tu yo ahí. Hasta que digas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quizás, la verdad, no tienes ganas de crucificar nada o no sientes que eres tan digno de crucificar las cosas porque no has visto bien tus pecados. Pero haz un pacto contigo mismo y con tu alma y ponte a verlos. Hasta que seas sincero y digas, quiero morir a todo esto.
¿Qué me trajeron mis fornicaciones? ¿Qué me trajeron mis borracheras? ¿Qué me trajeron mis soberbias? ¿Qué me trajo tanta amor a la apariencia o tanta religiosidad? No es fingiendo que vas a ser cristiano, es siendo cristiano de verdad. Sé decidido, entrégate a Dios. Quita la cobardía. Rompe los lazos del pecado en tu vida. Mata el egoísmo. Quita tu ídolo. Y mata el ídolo en la cruz. Y Jesús te va a hacer una vida nueva. Vas a resucitar. Jesús terminó bien muerto y resucitó. Mata bien tu egoísmo y Él te va a dar vida nueva. Depende de ti. Padre bueno, ponemos este mensaje y cada corazón en tus manos. Ayuda al sincero y llévalo a la salida. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Con esto terminamos. Dios les bendiga muchísimo. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.